¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de Luis García. En una entrevista al experto tenemos en esta oportunidad a un psicólogo muy destacado a nivel internacional y que es un grato honor para mí contar con su presencia. Hablamos de Andrés Gutiérrez Torres. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Un placer estar aquí contigo. Finalmente también el honor es mío estar aquí contigo y pues con todos tus seguidores, por supuesto. Definitivamente, muchísimas gracias. Y bueno, Andrés, no ahorita en esta oportunidad, en este espacio que vamos a hablar, compartir, bueno, básicamente tú eres experto y conforme a las preguntas que el público va comentando, vamos a tocar un tema sumamente importante, no la psicología del consumidor, no a toda esa gente que se va sumando acá compartiendo en esta transmisión, les invitamos a que dejen su reacción. Dejen sus preguntas en las cajas de comentarios que el ponente muy amablemente va a poder responder y sobre todo compartir para llegar a más personas, fomentar siempre este conocimiento científico de la psicología de manera gratuita, llamémoslo así, sobre todo ampliando el panorama y generando este pensamiento crítico y analítico que nos caracteriza a todos. Entonces, deja tu reacción, comparte, etiqueta a tus compañeros que en breve vamos a seguir continuando con las preguntas. Cuéntame, Andrés, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la expectativa de esta noche para ti? Bueno, no, primero pues encantado de estar acá y poder hablar de un tema que me apasiona, que es pues uno, la psicología, pero concretamente la psicología del consumidor. Por supuesto, como ustedes saben por mi canal, me identifico más desde la perspectiva conductual. No obstante, que la psicología del consumidor pues se nutre de muchos temas, de muchas disciplinas. Así que se trata de un campo aplicado a la psicología interdisciplinar y poder compartir esa interdisciplinaridad con ustedes pues va a ser bastante grato. Así que tengo muchas expectativas. Las preguntas que quieran hacer sobre el campo, bienvenidas sean. Un poco para Excelente, desmitificar, ¿no? Porque exacto. a veces se asocia la psicología del consumidor como con una ciencia que le vende el alma al diablo, que básicamente estamos para que las marcas vendan más y manipulemos a la gente. Bueno, nada de eso. Aquí vamos a quitar todos esos mitos de la cabeza. Excelente, muy bien, excelente. Entonces vamos a hablar estrictamente de ciencia y lo que verdaderamente es, ¿no? En cuanto a la psicología. Y bueno, Andrés, no, si yo te pregunto, y la gente que está compartiendo, escuchando en este momento la transmisión, ¿cómo te presentarías tú, Andrés? Bueno, pues uno como un apasionado por el aprendizaje, me dedico a la docencia y pues para ser docente uno siempre, creo que el docente, como dicen por ahí, también es un eterno estudiante, ¿no? Entonces, constantemente uno se va actualizando. Estamos ahorita gestionando un semillero, concretamente desde la perspectiva conductual al que hemos llamado acción. Entonces, comenzamos también en la tónica de investigar, pero también un amante por tratar de, estamos ahorita hablando tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, de un amante de bajar, digamos, ese lenguaje técnico de la psicología a las personas, pues del sentido común, un poco de una forma como acercar que la ciencia psicológica se evidencia tangiblemente en el día a día y pues por esa razón es que creo mi canal de YouTube en donde pues comparto concretamente desde la epistemología conductual y pues desde la psicología del consumidor. Entonces, un amante del aprendizaje y pues también un romántico de la educación. Creo que la educación es la solución a muchas de las problemáticas sociales, culturales e individuales de que vivimos como humanos realmente. Excelente, buenazo. Tú nos mencionas justamente eso, ¿no? Un amante del aprendizaje, me llevo ese primer punto. Estoy aquí anotando, me siento que estuvieran escuchando una clase de verdad. Ah, Entonces, un amante del aprendizaje, un uh apasionado en -huh. cuanto a la vocación, la educación, ¿no? Justamente que es una de las mejores armas en un país, ¿no? Para poder reducir ciertos estigmas o desconocimientos que a la larga pueden repercutir en la persona en sí mismo. Y bueno, entonces vamos a iniciar con esta pequeña ronda de preguntas, ¿no? Y la gente también invitamos que se está conectando a dejar su reacción, a compartir. Por aquí nos saluda Vanessa Molins.
el mejor docente, como el mejor docente, aquí nos comenta. Excelente, muchas gracias, Vanessa. Espero que hayas Gracias. compartido y dejado ya tu reacción. Bien, bien, bien. Muy bien, entonces, estimado Andrés, ¿a qué le llamamos nosotros estrictamente psicología del consumidor? Vale. Importante, digamos, conocer un poquito como la historia y bueno, digamos que quitándole un poquito de romanticismo al campo, digamos que nace, digamos, como una técnica de marketing, hay que decirlo. Concretamente, desde el momento en que el marketing se comenzó a dar cuenta que las estrategias de mercado no funcionaban como una receta en los territorios, entonces se dieron a la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos para que las estrategias de mercado sean funcionales o funcionen en diferentes lados? O sea, se plantearon la pregunta de por qué razón una estrategia de mercado no funciona de la misma forma en Perú que en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Tal vez son las diferencias culturales, tal vez son las diferencias en rasgos de personalidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Así que ellos comenzaron a tomar retazos de teorías, concretamente desde el psicoanálisis, por allá en el siglo XX, al inicio del siglo XX. Pero, curiosamente, fue el señor John Bradus Watson, el fundador del conductismo, quien una vez se retira a la academia, pues comienza a introducir todos sus conocimientos del condicionamiento emocional en su nuevo cargo en la firma JWT como gerente de marca. Y es en ese momento en que Watson comienza a introducir la ciencia en el marketing, ahí podemos decir que surge la psicología del consumidor como campo aplicado a la psicología, como, como un campo aplicado basado en la ciencia. Entonces, la psicología del consumidor es un campo aplicado de la psicología que busca estudiar los factores psicológicos, bueno, cognitivos, conductuales, sociales, culturales, incluso biológicos, que están asociados a la conducta de compra y o consumo de productos, bienes o servicios. Eso es la psicología del consumidor. Pero como les decía al inicio, la psicología del consumidor, a pesar de que es un campo aplicado a la psicología, es un campo que se nutre de muchas otras disciplinas. Entonces, en psicología del consumidor, las investigaciones tienen cosas de economía, tienen cosas de marketing, tienen cosas de publicidad, de comunicación, de contabilidad, de sociología, de antropología, y todo se va nutriendo, todo es interdisciplinar, no ecléctico. Nosotros tenemos también nuestra perspectiva epistemológica, yo particularmente soy desde la perspectiva conductual, pero eso no quiere decir que nosotros neguemos los importantes avances, por ejemplo, de la neurociencia. O sea, eso sería tapar el sol con un dedo. Entonces, ahorita hay muchas cosas de la neurociencia al consumidor que nos pueden ayudar a entender y a predecir conductas. Hay una tecnología, para que ustedes lo busquen en Internet en algún momento, que se llama neurovisión. Neurovisión. Y esta tecnología utiliza inteligencia artificial y nos ayuda, inteligencia artificial, de acuerdo a los últimos estudios del funcionamiento del cerebro. Esa tecnología nos ayuda a predecir con la inteligencia artificial cuáles son los estímulos más llamativos para el consumidor en un contexto físico de compra. O sea, con esa tecnología, digamos, desde la perspectiva conductual, podríamos identificar cuáles son las contingencias reforzantes en una comunidad. Y fíjate que estoy hablando de neurociencia, pero no estoy mezclando perspectivas epistemológicas. Entonces, nos nutrimos de muchas disciplinas para hacer investigaciones completas. Eso es psicología del consumidor. Excelente, excelente. Me llamó bastante la atención justamente ese último punto de que la psicología se nutre también de otras disciplinas y mencionas que la neurociencia no se niega, ¿no? Tampoco no se niega porque es como que tapar el sol con un dedo, ¿no? Y sus aportes son como que fundamentales y se puede dar explicación conductual. Y justamente eso es bastante a veces controversial porque hay mucha crítica justamente a la neurociencia, ¿no? Entonces, tú mencionas esta postura más bien como que sí es correcto, pero como que hasta un cierto punto, ¿no? Y justamente una pregunta de pronto es, también con lo que ya vienes mencionando, estimado Andrés,
tú mencionaste, por ejemplo, a Watson, ¿no? Que es uno de los pioneros de este aspecto, ¿no? Pero, ¿qué psicólogos también, de pronto, aparte de Watson, o dieron las bases para esta rama de la psicología del consumidor? Pues concretamente desde la perspectiva conductual, Watson. Hay otros de otras posturas y que se han utilizado mucho también en consumidor. Por ejemplo, Maslow, la pirámide de Maslow es ampliamente utilizada por algunos psicólogos y algunos profesionales de marketing. De hecho, para construcción de marca, la construcción, los arquetipos del humanismo son fuertemente utilizados en la construcción de personalidad de marca y demás. Pero yo te podría mencionar, digamos, que los autores, el autor, digamos, ahorita predominante en términos del enfoque conductual se llama Gordon Foxall, ¿sí? Que crea el modelo de la perspectiva conductual, que justamente el último video que tengo en el canal es sobre este modelo, que contempla todas las posturas importantes del conductismo radical de Skinner. Entonces contempla lo que tiene que ver con la comunidad verbal, con las reglas, con la teoría operante. Digamos, Gordon Foxall es uno de los referentes. Desde el enfoque cognitivo, y curiosamente, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero nosotros los psicólogos tenemos un representante con Nobel, con premio Nobel, que bueno, hay que decirlo, no es de psicología el Nobel, pero es un premio Nobel en economía, por sus estudios en economía conductual, concretamente hacia la psicología del consumidor. Y el señor se llama Daniel Kahneman, gran representante del enfoque cognitivo. Y el concepto que él le aporta a la economía, lo que pasa es que hasta más o menos en 2003 se concebía la economía como que funcionaba, los mercados funcionaban como de forma racional, como de una forma muy matemática y lineal. Y Daniel Kahneman, gracias a unas fórmulas matemáticas, por supuesto, económicas, pues demuestra que no, que los mercados son más irracionales, que los mercados se mueven con emociones y con transformaciones en el ambiente. Fíjate aquí cómo ya, o sea, esto que te estoy diciendo acá ya se parece a la perspectiva conductual. El concepto por el cual él es famoso es el nudge, N-U-D-G-E, nudge, o nudging. En, la traducción, digamos, en español sería como empujón o el empujoncito. Consiste básicamente en transformar la configuración del ambiente para que el consumidor tome o haga elecciones o haga procesos de decisión que le apunten a su propio bienestar. Pero no es una imposición. O sea, el nudge no es imponerle la alternativa correcta, sino ahí como que por los laditos, como de forma disimulada, le va induciendo la elección. Por ejemplo, en algunas, por ejemplo, cafeterías, tiendas o restaurantes, donde están todas en los mostradores los productos, pueden que a la altura de los ojos pongan las frutas y las verduras. Y de pronto más arriba o más abajo pongan los postres. Ahí no te están, digamos, imponiendo que elijas las frutas y las verduras. Pero como es lo primero que ves, posiblemente va a ser lo primero que compres. Eso se llama nudge. Pero fíjate que, o sea, esto es del enfoque cognitivo, pero claramente esto se puede explicar desde la perspectiva conductual porque es configuración del ambiente. Entonces es bien interesante, fíjate cómo todo se va. Podemos reconocer aportes, pero no mezclarnos, es lo que te decía. Entonces reconocemos investigaciones. Oye, qué interesante, me gustó ese punto, ¿no? Con lo que mencionan de Nush, ¿no? El tema de lo primero que se ve, pero básicamente es un tema del cambio, el cambio del contexto, ¿no? Y cómo se pueden facilitar, creo, el tema del acceso, no sé si ya veo en términos de las contingencias, por ejemplo, ¿no? Sí, así Entonces, es. entonces, muy, muy, muy bueno, ¿no? Y justamente lo que tú ya nos has dado este ejemplo, ¿no? Y llegando a esta parte, ¿no? Muy interesante, ¿no? Voy a hacer una pausa. A la gente que se está conectando puede dejando ya sus preguntas, alguna duda, algún comentario, sobre todo preguntas, ¿no? Y nuestro ponente muy encantado va a querer responder. Sigamos compartiendo y llegando a más personas, esa es la idea. Catherine Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida, amiga.
Aquí no está Camilo Tubono, dice un gran profesional, lo máximo, Camilo, deja tu reacción, comparte, invita, etiqueta, compañero. Sería genial llegar a más personas. Bien, ahora, Gracias. muy bien. Ahora, y justamente estos ejemplos que nos has explicado, estimado Andrés, ¿cómo se está aplicando, por ejemplo, actualmente, ¿no? Aquí, pucha, acabamos de empezar un tema ya de clase, me siento en clase, de verdad. Entonces, cómo, por ejemplo, se podría aplicar actualmente en el tema del marketing, las empresas, ¿no? Que tú lo creo que donde más se evidencia. Sí, bueno, digamos que generalmente la psicología del consumidor se asocia sobre todo al marketing, por supuesto, porque de ahí nació. Pero también el propósito de la psicología del consumidor, como les decía al inicio, no es necesariamente vender más. O sea, si fuera eso, pues nos quedamos en marketing. Pero no, nuestro propósito es buscar el bienestar, digamos, el bienestar del consumidor. ¿Sí? Que las marcas se adecúen a lo que necesita el consumidor y que le brinde bienestar. Y en ese sentido, por ejemplo, todas estas teorías, lo que te digo del nudge, por ejemplo, pretende es más que al marketing apuntarle a la política pública, por ejemplo. Toda esta cuestión de lo que estamos manejando ahorita de la pandemia, por ejemplo, toda la evidencia empírica nos apunta a que los discursos que se manejan en medios de comunicación, por ejemplo, para que nos quedemos en casa, usemos las mascarillas y ese tipo de cosas, deberían darse en términos positivos y no en negativo, porque en negativo no tiene tanto impacto y la gente suele desobedecer las recomendaciones o en términos conductuales las reglas cuando se dicen de forma negativa. Es decir, quédate en casa porque o si no te vas a contagiar y vas a matar a tus familias y a tus seres queridos. Ese mensaje no funciona. La gente tiende a rechazar los mensajes cuando son negativos. Entonces, un nudge, por ejemplo, un empujón o un cambio de contingencia es hacer la contingencia reforzante, no aversiva. De hecho, ese es un postulado también de Skinner, ¿no? Skinner, bueno, generalmente el conductismo se asocia a que el control y que todo debe ser castigo, 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 y Skinner dice, no, señor. Sí, aquí hablamos del castigo y ese castigo tiene un poder, pero no se recomienda usar castigo. Siempre en términos de contingencias reforzantes, es decir, en mensajes positivos. Eso tiene amplia evidencia empírica desde el enfoque cognitivo, desde el enfoque conductual, desde la neurociencia, o sea, todos estamos hablando de lo mismo. Entonces, en política pública, en los medios de comunicación de esta situación que estamos viviendo, se vive así. Lo que te decía, por ejemplo, en términos de la disposición en cómo se configura el ambiente, por ejemplo, para inducir al reciclaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en algunos sitios ponen, bueno, las canecas verdes, azules, rojas, pero eh, le ponen unas huellitas, por ejemplo, unas huellitas que van dirigiendo a la persona hacia esas canecas. Esas huellitas es un nudge. Fíjate que no te están imponiendo nada, pero te están diciendo de forma creativa, ve y arroja tu basura allá en esas canequitas. Entonces, para eso funciona entender cómo es el comportamiento del consumidor y en su relación con el ambiente, por ejemplo. Entonces, se usa, claro, en marketing, pero lo que más le apuntamos es a la transformación en función del bienestar del consumidor. Buenazo, buenazo. Mira, me llamó mucho la atención porque usualmente el tema del marketing o el tema del consumidor pues se relaciona, valga la redundancia, el tema del consumismo, ¿no? Comprar, vender más, el mejor postor, la marca que llega al ranking, las mejores ventas, ¿no? Pero acá tú aclaras que es un tema más del bienestar prácticamente de la persona. Entonces es como que una cachetada literal a todos los comercios que usualmente se da de manera ética, llamémoslo así. Ahora, algo muy interesante también que nos comentabas es el tema de las campañas que se han estado dando por el tema de la pandemia. Y acá hay una pregunta muy interesante, estimado Andrés, ¿no? Que siempre usualmente es crítica para memes y acá en el Perú, por ejemplo, no es una excepción, ¿no? Usualmente cuando dicen de que, por ejemplo, hoy es viernes, dicen de que el lunes va a haber cuarentena así total, la gente mañana desde temprano está haciendo colas para comprar, como si fuera saqueo,
como que si el mundo se va a acabar, pero particularmente hay un tema de que compran bastante los temas de uso personal, como son los jabones y el papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí, inclusive las campañas que se hacen es como que bastante campaña de terror, ¿no? Pasa esto, pasa lo otro, y las filas son interminables, la gente empieza a alocarse, entre comillas, y todo un sí. barullo. Justamente con esto que tú nos mencionas, Andrés, ¿existe una explicación a qué se debe ese comportamiento? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo de papel higiénico desproporcionado que pasó al inicio de la pandemia, sí tiene una explicación. Y es que concretamente los países que tienen, que viven constantemente, ¿cómo se llama eso? Bueno, tragedias ambientales, ¿cómo se llama esto? Sí, tragedias, desastres naturales como huracanes, tsunamis y todo este tipo de cosas, generalmente asocian ese desastre natural con pocas provisiones y concretamente con suciedad en esos países. Así que cada vez que hay un huracán, un tornado, un tsunami o alerta de alguna cosa de estas, terremotos y demás, ellos suelen consumir mucho papel higiénico y productos de limpieza. Eso es una cuestión como ya cultural, una práctica cultural ya de estos países. Y pues esos países como allá justamente es donde comenzó, digamos, toda esta cuestión de la pandemia, ¿sí? Digamos, como en esos países orientales donde viven muchos terremotos y demás, y se fue creciendo y eso. Digamos, en ellos es natural que lo hayan asociado, pero como por efecto de redes sociales, nosotros aprendemos también mucho por observación, ¿no? El aprendizaje social, el aprendizaje por modelamiento. Así que aquí terminamos replicando lo que decía la tendencia en las redes sociales. Si allá en China, en Japón compran pues papel higiénico y como aquí tenemos la concepción de que esos son más inteligentes, más avanzados, más desarrollados, entonces debe ser. Y pues lo hacemos por puro modelamiento, o sea, no es una decisión pensada. Digamos que también el propósito de la psicología del consumidor también es formar a los consumidores para que sean clientes profesionales, clientes conocedores, que puedan, digamos, tomar decisiones o hacer elecciones de una forma más pensada, digamos, ¿no? No tan impulsivo, tanto por emociones o por, no, pues es que él lo hizo, entonces nosotros también. Entonces, esa es una explicación de por qué pasó ese tipo de consumo. La otra cuestión es que las campañas de marketing también le apuntan mucho a que los consumidores actúen de forma muy emocional, ¿sí? En términos de, eh, siempre es como últimas entradas, últimos puestos, eh, lo que tú decías, ¿no? El lunes va a haber pandemia, va a haber otra vez una cuarentena, entonces aprovecha nuestros precios especiales antes de tal. Y bueno, cuando tú le das como esa oportunidad de una regla como exclusiva, ¿sí? Ahí es donde viene eso lo conocemos en conductismo como el augmenting, ¿no? En las reglas. Cuando le das ese valor así exagerado a las cosas, haces que las elecciones y que las decisiones de compra sean impulsivas. La gente cae en eso. Es más, nosotros, o sea, incluso cuando uno estudia y sabe de estas cosas, también cae. Es que es muy difícil escapar del sistema en el que vivimos, porque es que las redes sociales están en constante presión para eso. Pero bueno, digamos que el punto es, por eso yo decía al inicio, apasionado por la educación, porque en la educación está, digamos, como el poder para dejar de dejarnos mover por esas campañas que buscan apuntarle a las emociones. El punto es ser como más pensado, ¿no? Analizar más las consecuencias, analizar más el contexto y luego ahí sí tomar una decisión o hacer una conducta de elección. Es como el punto. Ok, genial. Entonces, hablamos no tanto a las emociones, sino una decisión. Entonces, el bienestar que propone es el bienestar, el propósito, perdón, de psicología del consumidor es el bienestar de la persona y que sea un cliente que sepa decidir, básicamente. Son sus dos principales Sí, propósitos, ¿no? claro, y claro, lo que pasa es que, ahora, la psicología del consumidor también es una herramienta. Y como toda herramienta, pues tú la puedes utilizar para el bien o para el mal.
¿sí? Internet la puedes utilizar para el bien y para el mal. Internet es maravilloso para acceder, o sea, con Internet accedemos a una gran cantidad de información, pero también existe la Deep Web, ¿no? Y ya sabemos qué pasa en la Deep Web, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Entonces, pero es la misma herramienta, Internet, ¿sí? Pues la psicología del consumidor también, o sea, la psicología del consumidor en principio es el bienestar del consumidor, crear, educar, porque nosotros no dejamos de ser psicólogos para ser vendedores, no, seguimos siendo psicólogos. El propósito del psicólogo es buscar, digamos, como ese bienestar, esa estabilidad de las personas. Pero, y digamos que cuando nosotros hacemos eso y conocemos los factores que están incidiendo en sus conductas de elección, en la experiencia que sea más agradable, en los vínculos que tienen con los productos o con su entorno, pues por supuesto, cuando nosotros conocemos eso, pues indirectamente aumentan las ventas y aumenta la fidelidad a la marca. Por supuesto, pues es muy funcional. Pero pues no es el propósito inicial. Entonces, ¿tú puedes utilizar la psicología del consumidor simplemente para vender más? Pues sí, puedes hacerlo. Pues no sería como el propósito inicial, pero puedes hacerlo. También hay personas que utilizan la psicología del consumidor pues para educar. Ese es mi caso. Las dos son válidas, ¿sabes? Las dos son válidas. ¿Sí? Eh, pero siempre y cuando, si es para vender, pues que sea en función del bienestar del consumidor, puesto que esa es también el propósito, ¿no? De aportarle a que las marcas también, o sea, en función de que vendan más, en esa dinámica de que vendan más, también entiendan que el consumidor tiene unas necesidades y que no es solamente que, por ejemplo, yo vendo, no sé, bolígrafos azules y eso es lo que yo sé hacer, pero el consumidor solamente necesita bolígrafos rojos y yo decir, no, de malas porque es que mi especialidad son los bolígrafos azules. No, es entender que el consumidor necesita bolígrafos rojos y por algo será estudiar por qué, pues también es también como inducir a las marcas a entender que le está vendiendo a personas. Usted no está vendiendo productos, usted le está vendiendo a personas. Y el marketing por eso juega ahorita mucho con esas partes emocionales. Ellos ya se están metiendo en la parte emocional. Existe el marketing relacional, existe el neuromarketing para entender cómo funcionan algunos estímulos en el cerebro, por ejemplo, lo que les decía ahorita, la neurovisión. Entonces ya saben que en la persona, digamos, está como el poder. El punto es saber utilizar bien ese conocimiento para el bienestar, insisto. Genial, perfecto, perfecto. Entonces quedamos con esto, ¿no? El bienestar carísimo para la persona, porque somos psicólogos y seguimos trabajando con personas, básicamente. Bien, 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 genial. Mira, allá preguntas. Mira, acá, por ejemplo, Sergio Sabogal nos comenta. En México se empezó a implementar, perdón, una serie ¿sí? Sí, en México se empezó a implementar una serie de estampas sobre los productos alimenticios, indicando si tienen exceso de grasas, de azúcares, etc. Esto con el fin de disminuir la mala alimentación de la población en general. Considera, ¿no? La pregunta, que es una estrategia útil para impactar en la conducta de las personas. Muchas gracias, Sergio. Adelante. Vale, Sergio, un saludo. Chévere porque estés acá. Considero que no es una buena estrategia. De la misma forma que no es una buena estrategia ponerle a la cajetilla de los cigarros que van a tener los dientes amarillos, que van a tener impotencia sexual. Fíjense que eso está en los cigarrillos, pero no funciona para nada. A la gente no le llama la atención esa información tan racional, tan esquemática, tan técnica. Ponerle a los productos cuántas grasas tiene, o sea, bueno, actualmente todos los productos tienen eso, ¿no? Cuántas grasas tiene, cuántos carbohidratos tiene, cuántos azúcares, pero nadie mira eso. De hecho, gracias a la tecnología de la neurovisión, se da uno cuenta que de un empaque lo que menos mira el consumidor es esa información tan técnica. Entonces, una buena estrategia para poder inducir a conductas de bienestar, y se ha demostrado, y por eso tiene Nobel, insisto, es el nudge. O sea, cambios en la configuración del ambiente para inducir decisiones que le apunten al bienestar. Aquí es inducir a la decisión, no es imponerla, no es manipular al consumidor, es darle una guía para que tome una decisión de acuerdo al bienestar. Entonces, una buena estrategia en ese caso es, bueno, están los productos llenos de grasas, llenos de azúcares,
pero entonces haga que en el ambiente sea más llamativo las, los otros alimentos, los alimentos saludables, las frutas, las verduras, ese tipo de cosas. Esa sería una buena estrategia. Configuración del ambiente, menos información verbal o textual, digamos ahí. Ok, esa es como que la fórmula de Nuch. Mayor Sí. configuración de ambiente, menos información. Porque usualmente Sí. nadie, en realidad De también, hecho, también. en términos conductuales, Foxal diría el ambiente más abierto y menos reglas. Funciona muchísimo mejor los supermercados, las discotecas, tienen mucho más aforo que, por ejemplo, una biblioteca y una iglesia. ¿Por qué? Pues porque es que la biblioteca y la iglesia tienen muchísimas reglas, mucha información, muchas cosas técnicas. En cambio, el supermercado, la plaza de mercado, la discoteca no tiene reglas. Entonces, menos reglas, menos información y más configuración ambiental. Ese es el punto. Genial, genial. Y bueno, viéndolo así tendría bastante sentido porque hay tanta gente más en los parques, en las discotecas, que en las librerías y otras actividades. Oye, qué Sí. interesante. Qué bueno, qué Así bueno. es. Estoy acá apuntando todo, de verdad. Genial, lo máximo. Ah, Mira, luego nos esa es la comenta meta. Camilo Tobón, nos dice, ¿no? Elecciones guiadas por emociones, seguramente nos estaba ya comentando, ¿no? Aportando. Uh-huh. Saludos, Camilo, gracias. Y creo que acá hay también un aporte de Carol Tatiana Perilla, nos dice, una manera de vender más efectivamente es cuando se le da exclusividad a ciertos productos, como por ejemplo, promoción válida hasta o últimas unidades, ¿no? Esto tiene bastante influencia en la conducta del consumidor. ¿Qué te parece, Andrés? Claro que sí, eso es, insisto, en términos conductuales, en reglas, en la conducta gobernada por reglas, sería el augmenting. Cuando tú le das un valor agregado, y de hecho, el marketing funciona con ese término del valor, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tú estás entregando? ¿Cuál es el valor agregado? Cuando tú le das algo, tú le das exclusividad al consumidor, el consumidor se siente de una u otra forma especial y por ende, digamos que se engancha con el producto, se engancha con la marca. Starbucks, por ejemplo, mantenía una estrategia, no sé si todavía la mantiene, desconozco esto, pero le decía a sus empleados no eran, digamos, no era el cajero, no era el mesero, no era la cocinera, lo que sea, sino que eran socios, ¿no? Los socios de Starbucks. Entonces, ese poder de que le das, o sea, tú no eres cualquier persona, no eres cualquier empleado, no, tú eres socio, eres miembro de Starbucks. Eso hace que el empleado tenga sentido de pertenencia y por ende la rotación de empleados pues sea menor que en las otras organizaciones. También funciona en el market, eso se llama como el branding, internal branding o marca interna en las organizaciones, también funciona para eso y también funciona para el consumidor. Entonces, la fidelidad de la marca. En Starbucks también, y esto sí creo que es una estrategia mundial, allá pues te piden tu nombre y en el vasito te dicen algún mensaje, ¿no? Pues, Ricardo, qué buenos entrevistas haces, o no sé, o Ricardo, qué linda camisa tienes hoy, qué bonita sonrisa. Y eso hace que uno tenga un vínculo emocional. Y cuando uno tiene un vínculo emocional con el producto, con la marca, ahí se queda. Y uno lo puede evidenciar, por ejemplo, con los seguidores de la marca Apple, ¿no? Los que usan iPhone, los que usan computadores Mac. Eso es básicamente como una secta, ¿no? Puro vínculo emocional, por supuesto. Pero el vínculo se da porque son exclusivos, o sea, el cliente Mac se siente exclusivo. Puede que hayan, no sé, 100 millones de consumidores de Mac. Ah, pero es que somos exclusivos. O sea, ese augmenting, ese valor agregado es lo que vende, por supuesto. Fíjate cómo entender esto, esos principios psicológicos, emocionales, claro, ayuda a vender más. Pues Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola no vende gaseosa, no vende un refresco. Coca-Cola vende felicidad, lo vende alrededor del mundo. Entonces, tiene que ver. Fíjate, McDonald's, hace poco leí por qué McDonald's es tan exitoso en todo el mundo. O sea, es que
No va por todo, en cualquier país y, por ejemplo, en Europa, casi que en cada esquina hay un McDonald's. Dice, pero ¿por qué? Y pasa que la estrategia, lejos de estar, digamos, en la calidad del producto, por supuesto, la calidad del producto tiene que ver, porque, a ver, pues está vendiendo hamburguesas, por supuesto. No tenía tanto que ver con el producto como tal, sino con el simple hecho de que era el único establecimiento, al menos en Europa, que permitía el uso del baño sin pagar. Tú vas a Europa y toca pagar el baño como sea, pero en McDonald's no. En McDonald's no. Y esa estrategia, pero tan simple eso, pues que tú entras al McDonald's al baño y pues bueno, ya que estamos aquí en McDonald's, comámonos algo. Y eso hacía que, eso permitió el posicionamiento de McDonald's en Europa. O sea, entender algo tan simple. Y fíjate, le está dando un beneficio. O sea, el baño no tiene nada que ver con las hamburguesas, pero ayudó al posicionamiento de McDonald's en Europa. Y eso es una cosa, wow, o sea, es entenderlo en función de qué necesita el consumidor. Fíjate esto. O sea, no necesariamente el análisis psicológico de la marca se debe reducir al producto, sino a la necesidad del consumidor. Para eso les recomiendo mucho leer, revisar el libro de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. El mundo líquido que él describe es un mundo que está reducido al consumo. Y reducirlo al consumo quiere decir que el consumidor tiene el poder. Y si el consumidor tiene el poder, entonces las marcas tienen que servirle al consumidor. Hace 100 años, el mercado estaba en función del producto, así que las marcas vendían productos. Por eso los productos duraban más, que era el mundo sólido. Pero ahorita, como el mundo es líquido, entonces es porque el consumidor tiene el poder, el consumidor es cambiante y por ende todo, siempre los productos van cambiando, pero es que porque están funcionando en la dinámica de las sociedades, de las culturas que van cambiando. Es eso. Buenazo, de verdad, buenazo. Me quedó mucho el tema de la fidelidad prácticamente a la marca, ¿no? El valor agregado que cada empresa tiene a sus clientes o a proveedores, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando es el tema de las marcas del cine, ¿no? Cuenta Platinum, Black, Oro, ¿no? Y tú a veces te sientes muy orgulloso, ¿no? Con mi tarjetaza ahí sacando, dice, no, yo soy Así es. Platinum, yo soy Black, ¿no? Bueno, yo Sí, humildemente soy le Gold. toman la foto y la suben a redes sociales, ¿no? O sea, Y etiquetan a la entré, marca, todo. sí, o sea, entré al mismo cine a ver la misma película del que se sentó bien atrás, pero pues lo que pasa es que mi tarjeta es platino, ¿no? O sea, yo pagué más. Es la misma película, o sea, en la misma sala. Bueno, en fin. Pero esa es la lógica, ¿no? Sí, por eso Kahneman dice, no, es que los mercados no funcionan de forma racional, o sea, olvídese de eso. Aquí toca meterle emociones. Cuando tú entiendes la lógica emocional, más o menos, comprendes un poco esa lógica emocional, ahí puedes hacer estrategias de muchas índoles. Pero insisto, no solamente para vender más, o sea, el punto es también en política pública, cómo se configura el ambiente, digamos, del desarrollo urbano también, ¿no? La estructura, la arquitectura de algunas de las instituciones. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, ¿qué pasaría si un aula de clases fuera no de forma cuadrada, sino de forma circular y tuviera otra iluminación? ¿Qué pasaría? ¿Será que podría cambiar algo de cómo se percibe la educación? Yo creería que es posible, ¿sabes? Porque la configuración del ambiente hace que de una u otra forma cambie nuestras formas de actuar o de interactuar en el entorno. Entonces, para eso sirve también psicología del consumidor. Lo que pasa es que la investigación, y aquí un poquito para quitar también el romanticismo, matando pasiones desde tiempos inmemoriales, es que la investigación siempre tiene que ver con financiamiento. Y los que tienen la platica, pues tienen intereses muy particulares. Entonces, pues, ahí está. Entonces, eso también Nice. hay que tenerlo en cuenta. Ese es el lío, ¿no? Sí. Pero digamos que el punto es, digamos, desde la academia, yo siento que se pueden hacer cosas, se pueden aportar muchas cosas a la sociedad. Buenazo, muy bueno, sí, es bastante claro lo que has dicho. El tema de la investigación es prácticamente un financiamiento y a veces hay otros fines personales o políticos, ¿no?
que penosamente perjudica a la investigación en sí misma y a la sociedad como tal, porque tu investigación Sí, siempre apunta a bienestar de la sociedad, ¿no? hay muchos Entonces, ceros, ¿no? Por ejemplo, las plataformas en donde están los artículos, en donde se suben los papers de gran categoría, los Q1, por ejemplo, Scopus, o bueno, ese tipo de plataformas, pues para tú entrar ahí tú tienes que pagar. Es más, si por ejemplo yo tengo un artículo ahí que se suba a Scopus, bueno, y puedes decir, estoy en Scopus, o sea, soy un investigador de punta. Yo tengo que pagar, yo, autor del artículo, tengo que pagar a Scopus para ingresar a ver mi artículo publicado en Scopus. También es una cuestión que se mueve, o sea, la ciencia ahorita es muy capitalista, o sea, no es tan romántico el asunto, infortunadamente. definitivamente sí. Bueno, Así eso ha es, sí, ocurrido se siempre, vuelve. ¿no? Sí. Bueno, últimamente ya se ha dado con bastante auge, ¿no? Pero excelente, muy buenos aportes, ¿no? Y me llama mucho el tema de bueno, ya pensar, no sé, las aulas fueran circulares, ¿no? Ese cambio contextual, ¿no? ¿Cómo podría variar la cosa? Interesante, muy, muy interesante. Mira, acá hay también otro comentario de Vanessa Molina, dice, estamos hablando, bueno, ¿en qué parte? ¿En qué caso? Porque ya hemos entendido muchas cosas, pero bueno, a ver, vamos a darle, dice, estamos hablando que en el caso del marketing, el vendedor debería buscar el bienestar. Pero, ¿cómo lo definimos para el consumidor? El vendedor puede como su bienestar en vender, pero ¿y el consumidor? El consumidor en términos de suplir las necesidades que tiene, en términos de grupos de consumidores, digamos, o sea, que se busque como términos como el bienestar común, ¿sí? Pero que se sienta que la marca le está apuntando a las necesidades del contexto y de las realidades actuales. Muchas marcas en el marco de la pandemia tuvieron que o decidieron por X o Y motivo, por ejemplo, eh, despedir a muchos empleados. Y fíjate que muchos consumidores se rebelaron en redes sociales, se expusieron a esas marcas y decían, no consumiremos más la marca X, la marca Y, eso por lo menos pasó en Colombia, porque ellos despidieron a muchos empleados y dejaron a empleados pues sin su sustento. Las marcas también pudieron tomar esta situación de pandemia para hacer estrategias de marca, pero en función de ver ese bienestar, ese valor común que le daba la comunidad, ¿verdad? La cultura a ciertas cosas. Cuando las marcas entendieron eso, pudieron encontrar fidelidad de los consumidores. O sea, la fidelidad de la marca tiene que ver con que la marca le está dando un bienestar al consumidor. El consumidor se siente bien en la medida que siente que la marca lo está escuchando, lo está teniendo en cuenta, le está teniendo en cuenta sus necesidades, que si el cliente quiere comunicarse con ellos, le contestan de buena manera y le tienen solución a sus quejas. Ese es el bienestar del consumidor. Y ahorita, por ejemplo, el marketing relacional tiene que ver con eso. Eh, Aunque se ha confundido mucho en estos tiempos, porque lo que pasa es que ahorita gracias a la inteligencia artificial y todas estas cuestiones robotizadas, uno llama, o por lo menos aquí en Colombia pasa eso, uno llama, por ejemplo, a su centro de salud y le contesta una máquina, ¿sí? ¿No? Si quiere solicitar una cita, marque uno, si quiere poner una queja, marque dos. Bueno, esa vaina, esa cosa, digamos, no es marketing relacional, ¿sí? Marketing relacional es que le conteste un ser humano y que le conteste cada una de las preguntas puntuales de buena manera y que uno se vaya satisfecho así. O sea, ese es el bienestar, o sea, el constante contacto, digamos, de la marca con el consumidor. O sea, no es solamente vender productos, es que el producto se lo está vendiendo a una persona y esa persona habla y esa persona siente y tiene unas necesidades y tiene unas preguntas que tú como marca tienes que resolver. ¿Por qué los grandes influencers de redes sociales son tan exitosos? Porque le da al consumidor de TikTok, de bueno, estas redes sociales, lo que quiere ver e interactúan, ¿no? Entonces hacen los live, ¿sí? A ver, lo que estamos haciendo en este justo momento, ¿no? Por ejemplo.
O sea, no es simplemente compartir un contenido y ya, sino tú haces un live para interactuar con las personas que te siguen, además. Y eso es interesantísimo. O sea, eso que estamos haciendo, de esto que le estoy contestando a Laura justamente, pues eso tiene que ver con el bienestar del consumidor. Imagínate, Laura, que tú hubieses formulado la pregunta y nosotros aquí estuviésemos hablando por nuestra cuenta entre Ricardo y yo sin prestar ninguna atención a las preguntas del chat. Pues sería aburridísimo, la gente se iría. Entonces, esa interacción es clave. Dale, excelente. Bueno, entonces el gran secreto de los influencers, los TikTokers y todo lo que hay es básicamente esa respuesta a la interacción que la persona requiere, ¿no? Y el tema mecanicista, llamémoslo así, de las grabaciones o respuestas ya automáticas que se están grabadas, no necesariamente responden. Y creo que No, más de una persona cuando te llega eso te genera más cólera cuando vas a hacer un reclamo, ¿no? Cuando te contesta abs la grosería. absolutamente. Y además que se hacen tergiversaciones de los estudios psicológicos. Algún estudio psicológico en alguna publicación reveló que la música lenta, por ejemplo, regula los latidos del corazón de una u otra manera que un grupo de personas en ese estudio se sintieron más relajados cuando escucharon música lenta. Mientras que cuando se escuchaba música más rápida, pues los consumidores o las personas se sentían como más activas. Hicieron unos experimentos en algunos contextos y encontraron que, por ejemplo, cuando se ponía la música rápida, por ejemplo, la música electrónica, había más flujo de consumidores, ¿sí? Se movía más la gente. Y cuando había música lenta, pues las personas permanecían más en el punto de venta. Esos fueron los resultados, ¿no? Y bueno, hoy por hoy hay muchos establecimientos que manejan ese principio. Salgan a algún supermercado y traten de evidenciar eso. Generalmente entre semana la música es más lenta que en los fines de semana. Y los fines de semana es porque como hay más flujo, hay más personas que visitan los centros comerciales, pues necesitan que haya más movimiento, más rotación de consumidores. Así que la música es más rápida. Mientras que entre semana pues necesitan que se vea llena la tienda, pues entonces hay música más lenta, eso es curioso. Pero por ejemplo en el caso de Colombia, nuestro sistema de servicio público en Bogotá, bueno, se caracteriza porque en hora pico se llena muchísimo, yo creo que eso pasa en muchos países también, pero se les ocurrió la brillante idea de poner música lenta en las horas pico, ¿sí? Tal vez para relajar a la gente, según en su lógica, para relajar a la gente, para que no se estresen, para que no se empujen. Y lo que ha causado eso es que realmente, como tú dices, pues uno se enoja más, se estresa más y uno quiere salir pues más rápido corriendo de ese lugar a esa hora con esa musiquita lenta. Entonces, una cosa importantísima en psicología del consumidor es que muchas veces los resultados se tienen que ver en el contexto, no se pueden manejar como una receta. Y eso aplica, por supuesto, para esa cosa que llaman la psicología de los colores, ¿sí? Que creo que es muy famosa, ¿no? Y a veces uno dice psicología del consumidor y dicen, ay, hablemos de psicología del color, sí. No, eso no tiene que ver con psicología del consumidor. Porque es que lo que dice el marketing, por ejemplo, es que el azul, no sé, digamos el liderazgo, el amarillo es energía, el verde es esperanza, pero no necesariamente, eso depende del contexto, porque el verde puede ser esperanza aquí en Latinoamérica, pero en Francia el verde es miedo. Entonces no puedes sacar una cosa como si fuera una receta. Entonces, ojo, los resultados de las investigaciones se deben tener en cuenta dentro del contexto en que fueron realizadas esas investigaciones y poder hacer una abstracción si quiere uno para estrategia, puede hacerlo. Pero aplicarlo como si fuera una receta no es posible. De la misma forma que no puede hacerse una estrategia simplemente copiando las de otro país. No es posible, no va a funcionar. Debe tenerse cuenta siempre la configuración del contexto, siempre, siempre. Bravazo. Entonces nos quedó clarísimo el tema de que toda investigación siempre responde al contexto de esa investigación, básicamente, y Absolutamente. que el tema de la psicología de colores todavía entonces
¿A qué conclusión podríamos llegar justamente en tema de psicología de colores, estimado Andrés? Ok, no, mira, la psicología del color, pues concretamente es un término muy llamativo que se ha inventado el marketing para vender más, así como el sufijo neuro, ¿no? El prefijo neuro, perdón, el prefijo neuro. Neuro, oratoria, neuroventa, neuroconferencia, neuropúblico, neuropendejadas, neuro lo que sea. O sea, cualquier neuro lo que sea, realmente. Pero lo que pasa es que el prefijo neuro, esa cosa vende muchísimo. Todo lo que tenga neuro, todo lo que tenga un cerebro, además que esto es un estudio real. Encontraron que las imágenes de los cerebros simples llaman la atención más de los consumidores. No solamente le llaman más la atención, sino que lo perciben como si fuera más intelectual. Entonces, cuando salió ese estudio, más o menos en el año 2003, si no estoy mal, pues todas las marcas dijeron, no, pues esta es la receta. Si yo quiero que mi empresa se vea como científica, le vamos a poner un cerebro. Pero no es un cerebro de una resonancia magnética, no, es un cerebro simplecito. Simple, entre más simple, además se recuerda más. Entonces, el cerebro simple se asocia como más intelectual. ¿A qué voy con esto? Es básicamente un término para vender más. Si el marketing quiere que sus postulados se vean con más solidez teórica, pues le pongo el prefijo neuro o digo que es psicológico. Así de simple. Entonces, psicología del color es esa asociación que ellos hacen de colores con algunos significados, que esos significados dependen de los contextos, otra vez. ¿Sí? Entonces, y hace poco saqué un video en YouTube donde hablo de eso y comparto los resultados de una investigación que se hizo entre España, Inglaterra y Colombia, concretamente, en donde se analizaba, por ejemplo, el empaque de las papas o las patatas, ¿sí? Patatas fritas. Entonces tenemos que en Colombia el color azul se relaciona en términos de este producto con el sabor natural, pero en Inglaterra se asocia con el sabor de cebolla. Entonces, entonces ahí es donde funcionaría la psicología del color. No, o sea, las asociaciones, uno puede hacer asociaciones de estímulos, equivalencia de estímulos, que incluso se podría explicar con teoría de marcos relacionales, divinamente. Sí, de acuerdo, se puede hacer. Pero psicología del color no, o sea, no se ha evidenciado, no hay suficiente evidencia empírica que te diga que exista un color que genere una reacción fisiológica, una reacción psicológica particular, salvo si el color rojo. Pero eso se explica porque la mayor parte de nuestros conos en nuestros ojos, alrededor de un 70%, si no estoy mal, 80-70%, son los conos que interpretan la luz que conocemos como rojo. Entonces, pues claro, si tú vas por la calle y ves una valla o un letrero en color rojo, pues lo primero que vas a ver es el color rojo, pero tiene que ver con esa configuración de los conos, no porque haya un efecto en particular. Lo primero que nosotros vemos como seres humanos son los colores rojos. Así que, pues, digamos que por evolución también de nuestro sistema visual, pues esa va a ser el primer color que nosotros veamos. Sin embargo, si eso fuera así, entonces, ¿qué pasaría con estas personas que nacen viendo a blanco y negro con ese trastorno? No me acuerdo cómo se llama. Entonces, que a ellos, a todos nos afectan los colores, pero entonces a ellos, ¿qué? ¿Cómo se explica la psicología en ellos ahí? No, ellos ven en escala de grises, pero también pueden hacer asociaciones con sus diferentes matices de grises, también puede hacerse, pero eso es equivalencia de estímulos. Es decir, no, yo le pongo un color azul a un bebé, el bebé no se va a sentir más líder, nunca en la vida. Así que no hay ningún efecto psicológico de color. O sea, psicología del color no existe. Además, la psicología estudia el comportamiento. Decir psicología del color es como que estudiamos el comportamiento de los colores. O sea, no hay ninguna lógica. Y ese es un término para vender. Igual que neuroventa, neuroconferencia y neuropendejadas. Yo se lo voy a colocar, creo que un resumen de las neuropenejadas sin vaina. Sí. Resumen de Es, la conferencia, neuropendejadas.
Listo, Aquí genial, estoy perfecto. tomando Bien. neuroagua para neurohidratarme. Y yo también ahorita me pongo a un neuro a ver los comentarios para neuro preguntarte. Bien, Un lo máximo. neurocomentario, exacto. Entonces, ya justamente llegando ya casi ya a la parte ya final, ya estamos en la última pregunta, ¿no? Que nos está faltando, ¿no? Porque ya ha habido varias que se han ido respondiendo solitas. Es un tema concatenado, Okay. literal, todo es el tema, ¿no? Vamos Sí. a la última pregunta según el bosquejo, ¿no? Y luego vamos a darle los saludos. Acá está también Gabriela Salazar Rodríguez, excelente docente, excelente. Gracias, Gabriel. Wilson Mendoza nos dice, ¿no? De que ese trastorno que usted estaba especificando es acromatoxia. Muchas gracias, Ah, Wilson. Gracias. ok, muchas Lo gracias. máximo. Muchas gracias, Wilson. Entonces, ahora, ya la penúltima pregunta que nos dice Jessica Aguilera. Buenas noches. ¿Cuáles crees que serían esos cambios a nivel ambiental que se podrían implementar para generar un impacto positivo en los alumnos en el contexto educativo, a partir del conocimiento que tienes sobre la psicología del consumidor? A partir de los... ok. O sea, del cambio educativo en términos generales, me dice, ¿sí? Exacto. Bueno, una de las cosas podría ser quitar esa distribución de que el profesor está adelante y los estudiantes están ahí sentados, pues escuchando. O sea, comenzando por ahí, yo creo que cambiaría muchas cosas, porque de una u otra forma ahí se está, pues, percibiendo como que es el profesor el que más sabe y los estudiantes simplemente absorben información y ya, eso ha estado el sistema educativo así desde hace 200 años, desde que inició con la era industrial y no ha cambiado en absolutamente nada. Entonces, un buen cambio sería eso, comenzar a cambiar. Digamos, los profesores a veces hacemos mesas redondas y ese tipo de cosas y puede cambiar un poco el ambiente allí, pero digamos la configuración como tal del aula era un poco lo que les decía, o sea, ¿qué pasaría si el aula fuera circular? Es más, que no hubiesen pupitres, por ejemplo, sino sillas normalitas y la gente va con su tablet o con su cuaderno y simplemente con sillas que no tengan mesa. Puede que cambie ahí la percepción, ¿no? Es también la cuestión de cambiar las contingencias, lo que sería reforzante. Ahí hay que hacer un estudio de qué es lo que esa comunidad de estudiantes, pues digo, no es como una receta, pues en educación, qué es lo que consideran ellos reforzante, qué es lo que consideran más adecuado para aprender. Yo considero, y eso lo he evidenciado también con mi canal, que entre más concreto sea la información, mejor. ¿Por qué? Porque es que este mundo es líquido. Este mundo no es como mi generación, que nosotros aprendíamos con una clase de 3 horas y nos quedábamos ahí sentados, calladitos, esperando que dijera el sabio ahí. No, pues ahorita todo funciona de forma muy veloz. Entonces yo creería que la educación debería cambiar a que fuera información más concreta, como pues, los videos de YouTube. O sea, no nos digamos mentiras. Cuando uno no entiende algo en una clase, en una conferencia, va y lo busca en YouTube o lo va y lo busca en Internet para ver si hay algo más concreto y uno lo pueda entender mejor. A mí me ha pasado eso incluso con mis clases. ¿Sí? Mis clases en conductismo duran 3 horas, pero Oh, una clase de conductismo yo la puedo resumir en un video de 8 minutos en YouTube. Y creo yo que aprenden incluso más con los videos de YouTube. Entonces, eso, acomodarnos a las dinámicas actuales. ¿No? Ahorita la cuestión de la era digital. Por la pandemia nos obligaron a trasladarnos a lo virtual y eso ha cambiado mucho la dinámica universitaria. En el caso de mis clases, caso personal, considero que las clases son más dinámicas, en mi caso, porque hay más interacción. Cuando estoy en las clases presenciales, los chicos se quedan callados, tal vez por pena, ¿cierto? O porque está la concepción de que es que el profesor sabe más que yo, entonces si yo hablo, entonces se va a burlar de mí porque pues yo no sé, ¿cierto? Pero resulta que en los chats ellos interactúan más y dicen más chistes y sale como el comentario ahí picante y entonces la clase comienza con una dinámica mucho más personal, mucho más emocional y creo que se recuerda más. Entonces el sistema educativo tiene que cambiar en eso.
reconocer las emociones de los estudiantes, las necesidades y las dinámicas del mundo actual. O sea, el mundo es rápido, el mundo es líquido, el mundo es concreto. Tenemos que comenzar a migrar a eso. Me parece que esa es como la forma. Tanto entonces, en términos de la metodología, que nos va a costar sobre todo, o sea, yo creo que mi generación de profesores y de ahí para atrás, incluso a la generación a la que yo le estoy dando clase, creo que nosotros no logramos hacer ese cambio cultural. Pero yo sí creo que los niños que en este momento, por ejemplo, que iniciaron su vida escolar en pandemia, o sea, justamente con estas herramientas digitales, ellos van en otra tónica. Yo creo que la revolución educativa va a estar en esos niños. Espero yo, quiero ser un romántico y quiero creer en eso. Es como eso. Toca es cambiar las contingencias y es entender las contingencias actuales. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Les gustan las redes sociales? Pues manejemos redes sociales entonces. ¿Les gusta YouTube? Pues manejemos YouTube. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la exposición no es muy, no es fácil. O sea, esto que estamos haciendo, Ricardo, y yo acá, exponernos a que nos vean aquí en vivo, pues no es fácil. O que nos vean en un YouTube. Por ejemplo, YouTube permite hacer, yo le digo siempre a mis colegas, YouTube permite hacer unas ridiculeces que el contexto de clase no permite. O sea, yo en algunos videos me pongo a actuar, que me sale pues pésimo, pero qué carajo, no me importa, porque además eso se recuerda más. Bueno, ese tipo de cosas puede ser, pero es que uno a veces en el contexto, en el sistema como está actualmente configurado, uno como que no lo hace, ¿no? Porque uno cree que la academia se asocia generalmente con un nicho muy intelectual, muy científico, y hacer eso pues queda uno en el ridículo. Entonces cree que de pronto lo van a rechazar. Pues hay que comenzar a cambiar todo eso, hay que cambiar eso y hay que modernizarse. Hay que cambiar configuración digital, configuración ambiental y sobre todo la forma en que interactuamos. Genial, genial, Andrés. Bien, entonces hemos hablado sumamente muy interesante de toda la cátedra que estás acá disertando acá delante de todos. Y bueno, hay ya comentarios. Por ejemplo, aquí está Carol, nos dice, ahí se estaría hablando de una educación bancaria y una educación liberal, ¿no? Con los ejemplos que mencionabas. Luego Wilson nos comenta, Wilson Mendoza, súper eso que se menciona el cambio en la relación a la clase y el video de YouTube. Cómo implementar estos de regreso a las aulas, ¿no? ¿Y cómo percibe ese cambio? ¿Cómo percibe ese cambio? Andrés, aquí un exalumno, nos comenta nuestro gran amigo Wilson. Wilson Ok, Mendoza. no, muy chévere. Sí, noto muchas personas que han visto clase conmigo. Para mí es un honor que estén aquí también. Muy, muy chévere esta nueva interacción, fíjense. Esta nueva interacción, porque fíjense que cuando era presencial, muy rara vez uno tenía estas interacciones. ¿Por qué tienen estas interacciones ahorita conmigo? Porque, claro, en lo virtual, pues, digamos, se me ha obligado, digamos, o yo me he permitido compartir, por ejemplo, mis redes sociales. Soy más abierto para abrir mis redes sociales a mis estudiantes, concretamente WhatsApp. Entonces, por medio de ese WhatsApp, pues pueden estar, por ejemplo, acá. Pero si no estuviéramos en pandemia, tal vez solamente mi nicho, mi círculo social estaría viendo el asunto. Entonces, esos cambios son los que se necesitan. Y bueno, para mí es un placer que todos ustedes estén acá, Carol, Camilo, Sergio. Gracias, gracias por estar acá. Muy chévere. Genial, genial. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se han ido sumando. Y bueno, si podemos todavía compartir y etiquetar a más compañeros sería genial. Y bueno, creo que acá está ya la última pregunta del público. Para ir ya finalizando, la última pregunta de Carolina Vale. Caso Jiménez. Wow, una pregunta bastante larguita, pero a ver, vamos a darle. Voy. Dice, anteriormente mencionaron que el bienestar del consumidor se define a partir de la satisfacción que determinada marca o servicio o producto le brinda a partir de sus necesidades, pero supongo que si se realizan ciertas modificaciones en el ambiente, es posible conseguir en el consumidor una especie de creación y necesidades inexistentes, es decir, que de la nada empiece a pensar que en algo que antes no tenía relevancia, ahora sea importante adquirirlo. En cuanto a esto, ¿cómo guía la psicología del consumidor?
Actualmente, yo lo mencionaba ayer también en el semillero que tenemos, Skinner mencionaba en un libro que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, que en el futuro debería existir una tecnología de la conducta, una tecnología que permitiera que las contingencias, que la configuración ambiental le diera a los sujetos de una comunidad, de la cultura, como esos factores reforzantes que le permitiera conseguir ese bienestar. Skinner imaginaba esa tecnología de la conducta, concretamente como diseñadores o como gestores de esas contingencias reforzantes a los psicólogos, concretamente a los psicólogos conductistas. No obstante, 50 años después de Más allá de la libertad y de la dignidad, considero que la tecnología de la conducta existe, pero no está en la psicología. Existe en las redes sociales, existe en la inteligencia artificial. De la manera que las redes sociales nos dicen con notificaciones qué es lo que tenemos que ver en el día. Por ejemplo, si ustedes tienen Twitter, su Twitter no es muy diferente al mío, porque va con sus propios intereses. El YouTube, por ejemplo, es muy diferente al mío, porque el algoritmo de YouTube aprende, ¿sí? El algoritmo aprende, la inteligencia artificial aprende cuáles son sus elecciones y a partir de esas elecciones le vota lo que posiblemente es reforzante para ustedes. O sea, no hay como muy pocas posibilidades de explorar nuevas cosas. Generalmente el algoritmo de YouTube le vota lo que a ustedes les interesa, no hay nuevas cosas. De una u otra forma, desgraciadamente esa tecnología de la conducta está en el marketing y en las redes sociales concretamente, pues para vender más, ¿sí? Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, no se les ocurrió, a ver, ¿cuánto vale un viaje a Argentina? Por decir algo. A los 2 minutos, si ustedes se meten a Facebook, les salen anuncios de viajes a Argentina, se meten a Instagram y se aparece viajes a Argentina. Los famosos cookies, creo que es esa tecnología de la conducta un poco maquiavélica que hace que lo que tú estás mencionando, Angie, creo que preguntó. Carolina, Carolina Carolina, Castro. listo, Carolina. Porque está induciendo a algo que de pronto tú no necesitas en el momento, pero te lo está metiendo hasta por los ojos, solamente porque se te ocurrió. Entonces hay unas cookies, hay unos algoritmos que te meten, digamos, una mano de productos que tú no necesitas. Pero por esa razón que tú estás mencionando, Carolina, es que la psicología del consumidor tiene el deber y la responsabilidad social de educar a la gente para que no caiga más en este tipo de cosas. Actualmente, por ejemplo, hay navegadores que eliminan las cookies del todo. Una de esas es Brave. Se escribe Brave, B-R-A, B corta o V-E, Brave. Elimina las cookies. Ahí les boto el dato. Y hay una cuestión bastante interesante de esta página de Brave. De página no, es un navegador. Es un navegador. Uno que está configurado son los mismos creadores de Google Chrome, sino que son como las ovejas negras de Google Chrome y crearon Brave. Y dos, entonces, o sea, si tú te pasas a Brave, todas las extensiones y todos los marcadores que tú tienes configurado en el Google Chrome se te pasan a Brave automáticamente. Es más rápido, pero adicional hay una cosa bien interesante y es que estos señores le devuelven el poder al consumidor. ¿Cómo les devuelven el poder? Resulta que aquí en Google Chrome, en todos los navegadores así comerciales, le meten a uno publicidad y uno no puede escapar de eso, ¿sí? Cuando uno está en YouTube, le meten la publicidad y no hay posibilidad de escapar de eso. Pero Brave le dice a usted, digamos, en una hora puede ver, digamos, 5 comerciales. Si usted los ve, le retribuimos con una criptomoneda, que puede ser tokens o bitcoins, una pequeña fracción, por supuesto. Le retribuye al consumidor eso, solamente con ver comerciales. Entonces, fíjense, en ese tipo de cositas, o sea, entenderlo así, ayuda a diseñar nuevas
aplicaciones, nuevas plataformas que le den el poder al consumidor. Pues claro, lo que tú dices, Carolina, actualmente el marketing sí puede crear tendencias, que son las redes sociales, tendencias para crear nuevas necesidades que tú no contemplabas. Pero la responsabilidad de la psicología del consumidor es transformar eso para el bienestar y darle el poder real al consumidor. Actualmente, en el mundo capitalista, pues hay regulaciones, derechos de consumidor, leyes del consumidor. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay una cosa que se llama el boletín del consumidor, entonces ahí uno va y, digamos, puede pelear por sus derechos, pero también de construir nuevas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevos algoritmos, nuevas redes sociales que apunten a ese poder del bienestar. Por ejemplo, Brave es uno de esos. Y actualmente las marcas deben transformarse en darle ese poder al consumidor. Los bancos tienen que comenzar a hacer eso, ¿cierto? Pues puede ser una utopía, pero ya está comenzando. Ya ahorita con esta cuestión de la criptomoneda, que se está fortaleciendo y que no es al azar que se haya fortalecido en pandemia. O sea, un Bitcoin que al inicio de la pandemia valía $10,000, ahorita vale $42,000 y sigue a la alza. Eso no es al azar, eso es por el fortalecimiento digital que hay. Pero eso también va a ser una oportunidad para que los bancos se actualicen y le den poder al consumidor, porque la cuestión de la criptomoneda es como se va valorizando, bueno, unas cuestiones económicas ahí que no entiendo muy bien, pero se va valorizando de una u otra forma el consumidor con una inversión, una pequeña inversión en una criptomoneda, la criptomoneda se puede disparar y obtener pues ganancias sumamente pues significativas. Si los bancos no se actualizan, van a morir, al igual que murió Kodak. Kodak dijo, no, pues es que la fotografía digital, eso es una cosa por ahí pasajera, nosotros sigamos en lo nuestro. Kodak murió porque se quedó en las cámaras reflex y triunfó ahorita la cámara digital y toda la cosa. Entonces, hay que renovarse, si no, muere. Fue selección natural. Literal, es una supervivencia. Bien, bien, bien. Hemos llegado ya a la parte final, de verdad, y infinitamente agradecido las preguntas y creo que a todas las personas que han estado escuchando han aprendido más, demasiados puntos. Yo estaba acá anotando, haciendo mi agendita de apunte, ¿no? Para hacer de nuevo el resumen de toda acá la ponencia de acá de este gran amigo Andrés. Y de verdad, muy puntos relevantes y sobre todo que me dejaba pensando como que siempre lo digo, ¿no? Será así, ahora que tú has dicho, me parece como que ahora todo tiene sentido en esta vida, ¿no? Un plus para mí, literal. Pero bueno, para terminar justamente, Andrés, y antes de agradecerlo, ¿no? ¿Qué libros, de pronto, qué libros, autores recomendarías acá al público para seguir de pronto aprendiendo un poco más sobre el tema de psicología consumidor? Y sobre todo, ¿cuál es ese mensaje final que quieres que el público se lleve en esta noche? Bueno, libros, digamos, como una base para entender que la psicología del consumidor se nutre de diferentes perspectivas epistemológicas y ha tenido un gran impacto en muchas marcas y demás. Está Comportamiento del Consumidor de Michelle Solomon, un libro del 2008. Es bien interesante como una introducción a la psicología del consumidor. Si quieren leer más sobre el nudge, que es la teoría que ha ganado 2 Nobel. Uno, Daniel Kahneman como psicólogo cognitivo y otro, Daniel Thaler en 2017. Y él es economista, discípulo de Daniel Kahneman. Entonces, hay un libro de él que se llama Un pequeño empujón. Y ahí pues describe cómo se utiliza esto, en qué contextos. Y bueno, él habla sobre todo de una cosa que se llama como los arquitectos de las decisiones. Los arquitectos de las decisiones son personas capaces de configurar el ambiente de tal manera que guían a los consumidores al bienestar. Entonces, bueno, esos 2 libros principalmente les recomendaría en términos de psicología del consumidor y busquen sobre todo en las grandes bases de datos, si ustedes están ahorita institucionalizados, por ejemplo, mis estudiantes busquen en Scopus, busquen en Science Direct los artículos de neurociencia del consumidor, todo esto que se está aportando desde las tecnologías de la tomografía axial computarizada, cuáles son los elementos de estructuras del cerebro que se están activando en los procesos de aprendizaje,
fidelización de marcas, incluso se puede estudiar incluso hasta condicionamientos inconscientes desde la parte cerebral. Entonces, todo lo que está saliendo actualmente, porque esta cuestión de la neurociencia del consumidor es una cosa nueva que surgió en 2011 más o menos. El neuromarketing simplemente es una técnica que busca establecer, digamos, como la efectividad de ciertos estímulos para el consumidor. Punto. Eso es el neuromarketing. Pero la neurociencia del consumidor sí ya es estudio ya de experimental con revisiones del cerebro bastante complejas que vale la pena revisar. Insisto, psicología del consumidor no es ecléctica. Tú puedes tener tu propia perspectiva epistemológica, pero sin negar los aportes valiosos de los otros enfoques, de las otras disciplinas. Y el otro libro sería La modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Ahí podrían entender cómo funciona la modernidad actual, la sociedad actual, y si uno entiende eso, puede entender muchísimas cosas, muchísimas cosas. El mensaje es que dejemos de satanizar a la psicología del consumidor, porque insisto que siempre se relaciona con que vamos a manipular a todo el mundo y vamos a crearle nuevas necesidades y nuevas cosas que no necesitan. No, eso no es la psicología del consumidor. Buscamos siempre el bienestar del consumidor, buscamos que el consumidor conozca, o sea, se eduque, sea profesional, sea racional, si quieren decirlo en esos términos, para tomar decisiones pensadas y no tanto impulsivas, que le apunten a sus propias necesidades, a su propio bienestar, al bienestar propio y al bienestar común, o sea, de toda la comunidad. Ese es como el principal aporte de la psicología del consumidor. Ese es el mensaje, que no dejamos de ser psicólogos por unirnos con un poquito de marketing, con un poquito de publicidad, no dejamos de ser psicólogos. Y bueno, pues bienvenidos a las personas que quieran estudiar este bello campo de la psicología, pues bienvenido, hace parte de la psicología industrial, pero nuestro énfasis siempre no va a ser la marca, no va a ser la empresa, va a ser el consumidor. Excelente, excelente, de verdad, excelente mensaje, muy, muy bien claro y bien específico, y pues ya libros para que cada uno de nosotros podamos formarnos un poquito más sobre el tema de la psicología del consumidor y sobre todo la gran repercusión que está teniendo en esta era global y aún más en la coyuntura de la pandemia, ¿no? Y bueno, agradecer a todas las personas que han seguido sumando, que han ido conectando, dejado sus preguntas, a las que han estado aportando. Excelente, de verdad, gracias Paula, gracias al gran Camilo y todos los demás chicos, de verdad, gracias infinitamente. Les invitamos a seguirnos, ¿no? En principio, acá nuestro gran compañero Andrés, en su Instagram lo encuentras como Andrés de Gutiérrez, también lo encuentras también por su cuenta de YouTube, y también los invito a mi canal, si pronto solamente me siguen por Facebook, les invito a que me sigan por Instagram, me encuentran como Ricarcia34. Bueno, acá el gran Andrés es de Colombia, yo te hablo aquí de Perú, te hablo de Perú, del norte peruano, y es un agrado de que poder compartir la psicología de frontera a frontera, ¿no? Es algo hermoso de la ciencia nunca tiene límites, ¿no? Entonces, definitivamente a compartir, les invito a que puedan seguirme, pues con Andrés hemos iniciado otras entrevistas a los expertos, próximamente las semanas que vienen habrán otras entrevistas con otros ponentes, otras temáticas, para seguir aprendiendo, ¿no? El tema de la psicología desde distintos campos que uno de pronto no conocía, ¿no? Entonces, gracias a cada uno de ustedes, al público, es sumamente didáctico, entretenido a su vez. Gracias a Cristina, también nos comenta por la entrevista, muy entretenida, nos comenta con los ejemplos, me supongo. Saludos, Cristina. Y bueno, pues por ahí Vanessa me dice, excelente espacio, ojalá puedan seguir generando, son de bastante aprendizaje. Obviamente, Vanessa, definitivamente te invito a que vengas para la próxima semana, que habrá otra entrevista en vivo. Si de pronto no pudieron conectarse algunas personitas por ahí, o de pronto, oye, Ricardo, estuvo interesante, y escuché justamente más de Andrés, pues no hay ningún problema. La entrevista va a quedar aquí grabada en el canal para que la puedan descargar, la puedan compartir. El conocimiento es gratis, y el conocimiento, si no es compartido, no es conocimiento. Entonces, es algo que aquí de nuestro gran maestro siempre nos ha recalcado. Bien, saludos a cada uno de ustedes, Angélica, Vanessa, Jessica, buen espacio, gracias. Sergio nos dice, gracias por el espacio, excelente invitado, estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias a ustedes. Eso sería todo. Tengan muy, pero muy buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana por el mismo canal, por la misma hora. Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, gracias por estar acá.